muchas personas, tanto evangélicos como católicos, que lo necesitamos, ¿verdad? Hermanito Salvador. Sí, mi hermano, lo escucho. Sí, hermano. Fíjese, hermano Salvador, de que le comento que yo me he encontrado en las redes de que hay muchas personas de que tienen su fe no por una relación espiritual o una relación personal que tengan con Jesucristo. Tienen su fe basada en una convicción o en una idea. Me dejo explicar. Dicen, aquí viene una convicción, dice, ¿cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean tres personas? ¿Verdad? Yo estoy convencido que no es así. Es una sola persona, ¿verdad? Es uno solo. Entonces, esa convicción no lo deja ver ni históricamente ni bíblicamente la verdad. Es como vivir en una ceguera. Hay otras personas de que tienen su fe basada en la historia. Que porque la historia dice de que esta congregación es la iglesia verdadera, entonces yo ahí me voy, porque porque ellos dicen que así es, ¿no? Pero fíjese, hermano Salvador, que le voy a leer aquí. Arnold, no se ve la transmisión por Facebook, ¿eh? ¿No se está viendo? No se ve. A ver, si los hermanitos nos pudieran ayudar. Hermanito Dani Córdoba o hermanito Luis, que están ahí, que nos pudieran avisar si está la transmisión, si se ve. Aquí está también René Torres. No sé si René Torres nos pudiera dar un mensajito diciéndonos si se ve correctamente y se escucha la transmisión. O hermanito Dani Córdoba o Luis Rivera. ¿Verdad? Hermanito Alejandro Carranza también. Dice, sí se ve, hermano. Muchas gracias, hermano Dani. Y sí nos escuchamos bien, ¿verdad? Dicen los hermanitos que nos estamos viendo. A veces yo también pierdo conexión, pero aquí no me están señalando nada. Adelante, hermano. Vamos a dar inicio. Bueno, hermano. Le quería leer yo Mateo 7. Mateo 7, ¿verdad? Del versículo 15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. A manera de una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Eso es muy importante mantenerlo en mente. ¿O higos de los abrojos? Pregunta, ¿no? Verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol malo da frutos malos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 20 vuelve a repetir y termina diciendo: así que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿De qué queremos hablar ahora, hermanito Salvador? Sí, mi hermano. Adelante, mi hermanito. Sí, hermano, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo no puedo ver quién nos sigue, hermano, en vivo. No sé si esté por ahí el hermano Dani Córdoba, mandarle un saludo. Buenas noches a todos. Gracias por seguir esta transmisión. Mi nombre es Barragán Salvador. Soy de México, de la ciudad de Apatzingán, del estado de Michoacán. Y el día de hoy vamos a hacer una serie de videos con nuestro hermano Arnold acerca de si la iglesia católica es la iglesia del Nuevo Testamento.
o más bien dicho, la iglesia del Nuevo Testamento en realidad es católica romana. El día de hoy vamos a empezar esta serie de estudios acerca de las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Para eso vamos a dar inicio y le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Arnold. Él nos va a exponer en esta noche acerca de la organización de la iglesia y en qué términos se construye, se funda o se edifica la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Sí, hermanito. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Primeramente, el versículo que yo leí nos está diciendo que prácticamente nos está diciendo para que tú reconozcas cuál es la verdadera iglesia, tienes que ver los frutos de esta organización eclesiástica, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros como iglesias, como el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Congregaciones que Dios fundó en el libro de los Éxodos, en el libro del Éxodo, recordemos que ellos ya se congregaban para adorar a Dios. También tenemos los salmos, dice David, decía, ¿verdad? Yo te adoraré, yo te alabaré, yo te exaltaré en tus congregaciones, ¿verdad? Entonces nosotros venimos de ahí, ¿verdad? Viniendo y pasando por Mateo capítulo 16, verso 18, en donde Jesucristo dice, y diciéndole a Pedro, según el verso 16, según la confesión que él le dio en esa conversación, dice, en esa confesión, ¿verdad? Yo edificaré mi iglesia, dice Cristo, mi iglesia. Entonces, estas congregaciones que Dios Padre había fundado, Jesucristo las está edificando en su nombre en Mateo 16, ¿verdad? Nosotros encontramos en las cartas, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, capítulo 16, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Maestro, el Guía, ¿verdad? La representación de Dios en la tierra. Jesucristo mismo dijo que se iba a ir, pero no nos dejaría huérfanos, ¿verdad? Él no dijo, les dejaré a un supervisor, o les dejaré, o le dejaré en autoridad a un hombre para que los lidere, para que los guíe, no, ¿verdad? Él dijo, les daré el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no conoce, pero ustedes sí lo conocen porque estará con ustedes y estará en ustedes. Y Él les recordará todas las palabras que yo les he dicho. Quien a nosotros nos lidera es el Señor Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 nosotros encontramos que el Espíritu Santo de Dios viene sobre todo los que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Y se manifiesta y comienza a liderar lo que nosotros conocemos hoy como las iglesias de Dios, según los apóstoles. Los apóstoles dicen, nosotros pertenecemos a las iglesias de Dios, ¿verdad? Así se llaman iglesias de Dios. Nosotros venimos a entender lo que es una iglesia, y valga la redundancia, iglesia, ¿verdad? Que significa, ¿verdad? Que vas a salir del mundo y vas a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero hay unas ideas erradas de que quieren sacarte del cuerpo de Cristo y unirte al mundo, ¿verdad? Y hay otros que quieren que el cuerpo de Cristo se una con el mundo, como una persona se une con una ramera, ¿verdad? Así. Pero nosotros entendemos de que el cuerpo de Cristo es apartado. Nosotros somos apartados. Nosotros somos santos para Dios en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros entendemos por iglesia no viene a través del apóstol Pedro, no viene a través del apóstol Juan, no viene a través de Lucas. Entendemos la relevancia y el aporte que ellos dan, pero lo que nosotros entendemos como iglesia viene a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, nos enseña lo que es iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla de los 5 ministerios, ¿verdad? Como lo son el apostolado, el evangelio, ¿cómo se llama? El maestro, apóstol, maestro,
pastor, ¿cómo se dice evangélico? ¿Cómo se llama? Maestro, apóstol, maestro, ¿Cómo se dice, hermano? pastor, ¿cómo se dice evangélico? ¿Cómo se llama? Maestro, apóstol, maestro, ¿cómo se dice, hermano? Pastor, ¿cómo se dice evangélico? ¿Cómo se llama? ¿Aló? Sí, mi hermano. Se escuchó un ruido. Sí, hay una interferencia. Adelante, lo escucho. Sí, ¿verdad? Entonces les decía yo de que el apóstol, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Aparecieron los 5 ministerios, ¿verdad? Que tiene la iglesia: el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor, ¿verdad? Y de ahí es donde nosotros podemos venir viendo lo que realmente es una iglesia. Cuando Pablo escribe de que el obispo deba ser casado, y ahí viene describiendo paso por paso lo que debe de tener una iglesia, él está escribiendo verdaderamente, expresando estos ministerios que él mismo deja en Efesios 4:10, si no me equivoco, ¿verdad? Y aquí, hermano, en estos ministerios, ¿qué es lo que usted nos va a aportar de estos ministerios? Hablando de un obispo. Sí, mi hermano. Como les decía hace un momento, el día de hoy vamos a hacer una serie de estudios. Quisimos arrancar, mi hermano, desde la primicia que es nuestra única regla de fe, que es la palabra de Dios, acerca de lo que es la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Nos tenemos que hacer una pregunta a todos, tanto católicos como evangélicos. ¿Es de verdad la iglesia católica la iglesia del Nuevo Testamento? Como usted lo decía hace un momento, ¿verdad? Vamos a hacer unos 5 o 6 videos sucesivamente. La iglesia, sabemos que la iglesia la formó nuestro Señor Jesucristo. Por decirlo así de alguna manera, la iglesia cristiana nació en Jerusalén. Nació en Jerusalén. De Jerusalén se empieza a expandir por todos sus alrededores de Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? ¿Por qué para la Iglesia Católica Romana es tan importante decir que ellos son la Iglesia de Jesús? Ellos cumplen, podríamos llamarlo de esa manera, entre comillas, que son la verdadera Iglesia de Cristo porque pueden demostrar una conexión por medio de una sucesión apostólica hasta Pedro. Entonces, esa es una de los fundamentos más importantes que tiene el catolicismo romano para decir que son la iglesia de Cristo. A través de este video, a través de los estudios, vamos a ir desbaratando todas esas falacias que los apologistas y los estudiantes católicos erróneamente creen, y vamos a dar fuentes primarias, fuentes fidedignas acerca de lo que estamos hablando. Pero primeramente tenemos que ir a lo que es la Biblia, que es la iglesia. Sabemos que la iglesia es una convocación. La iglesia no es una institución. La iglesia no son las 4 paredes donde reunimos, sino la iglesia son las personas que han sido salvos por la gracia de Dios. La iglesia la conforman todos los hermanos que han sido regenerados por medio del Espíritu Santo, todos aquellos que han sido injertados al cuerpo de Cristo por la justificación, por la redención, por la salvación, por el perdón de los pecados, por la remisión de nuestros pecados por medio de Cristo. Esos son los que forman la verdadera iglesia. Entonces vamos a ver, hermano, lo que fue el modelo de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el modelo que seguía la iglesia primitiva? En verdad, la iglesia primitiva tenía un obispo que ejercía un poder monárquico sobre toda la iglesia. Hemos visto que los apologetas católicos siempre, ese es uno de los fundamentos más importantes que ellos tienen para decir que son la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen que tiene una sucesión interrumpida desde hoy en día el obispo de Roma hasta el apóstol Pedro.
Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, mi hermano? En el Nuevo Testamento podemos ver que la ordenación de obispos, la ordenación de ancianos, la ordenación de presbíteros, que podemos ver en la Escritura, que la misma orden que se le da a un obispo o un episcopo, que es un obispo, un administrador. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice que obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Vemos en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo hace la misma autoridad de un obispo y un anciano. Tienen la misma autoridad dentro de la iglesia. La iglesia nada más habla de dos ministerios, que son los ancianos y los diáconos. Vemos que la palabra obispo, la palabra episcopo, como les decía un momento, el apóstol San Pablo le da la misma autoridad al anciano y al obispo o al episcopo, que ejercen la misma autoridad, o al pastor, como dice la carta a los Hebreos. Los diáconos son los ayudantes de los ancianos, los ayudantes de los pastores. Entonces nosotros creemos lo que dice el Nuevo Testamento, que nada más hay dos ministerios dentro de la iglesia, dentro de la administración de la iglesia. Nosotros rechazamos rotundamente que haya un obispo monárquico porque no existe ningún fundamento escritural. Rechazamos que haya cardenales, rechazamos que haya un cónclave, rechazamos que haya arzobispo, rechazamos todo lo que está fuera de las escrituras. Entonces, para eso dice la palabra de Dios, usted podemos ver, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 23. Déjeme lo busco. Hechos, dice. Hechos, capítulo 14 y versículo 23. Perfecto, mi hermano. Aquí yo se lo leo. Hechos 14, 23. Dice así. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor y en quien habían creído. Amén, mi hermano. Gracias. Entonces podemos leer claramente lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que encomendaron, ¿qué hermano dice ahí? Ancianos. Ancianos. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿En cada? Sí, fíjese, dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? En cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermano, una pregunta aquí. Anciano, para mí, yo siempre que escucho la palabra anciano, para mí viene a mí me da a entender como un presbítero, porque la palabra presbítero como que significa más viejo, ¿no? O ya avanzado en la fe. Correcto. Hoy en día la Iglesia Católica, para ellos los presbíteros son los sacerdotes. Entonces vemos que en la iglesia primitiva el término sacerdote se le empieza a dar a los presbíteros, pero ya como adelante del siglo III. En el siglo I, en el siglo II no existe el término sacerdote que se intercambie por la palabra presbítero. Por eso nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, no tenemos sacerdotes, porque creemos que el único sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, porque el ministerio del sacerdote del Antiguo Testamento era un mediador entre Dios y los hombres. Acordémonos que los sacerdotes eran los que ofrecían el sacrificio y eran los mediadores entre el pueblo y Dios. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro único mediador. Entonces, es imposible, por medio de la Escritura, que un anciano o un presbítero pretenda ser un sacerdote. Eso está totalmente fuera de la Escritura. Pero aquí el punto, hermano, a tratar es que vemos cuando Pablo y Bernabé nombran ancianos en cada iglesia. Ancianos. Entonces, esto nos habla en plural de la palabra de Dios, la connotación que tiene la ordenación de los ancianos dentro de las comunidades cristianas.
Podemos leer también en Hechos 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6, 22 y 23, en Jerusalén, donde nace la iglesia. Recordemos, mi hermano, que la iglesia nació en una cultura judía, no en una cultura occidental como nosotros. La iglesia nació con una cultura judía, con un pensamiento judío. La iglesia llevaba una cultura, llevaba una tradición, porque la iglesia fue netamente judía los primeros años del cristianismo. Los gentiles se empiezan a agregar a la iglesia, podemos verlo por medio de Cornelio, en el concilio de Jerusalén, y ya es muchos años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordamos que en las sinagogas, el modelo a seguir de las sinagogas judías, pues era una teocracia la que se movía dentro de las sinagogas judías, ¿verdad? Que eran un colegio dentro de las sinagogas, que eran los encargados de administrar las sinagogas del Señor. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo sigue ese mismo modelo. ¿Por qué? Porque él empieza a nombrar ancianos en las iglesias. Así es. Esto nos da una luz, la palabra de Dios, de que dentro de la iglesia primitiva no existía un obispo monárquico. Podemos leer también en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 17 y 18. ¿No lo puede leer, mi hermano? Sí, mi hermanito, con gusto. Hechos 20, versículo 17 y 28. Versículo 17 al 28. 17 y 28, por favor. Okay, perfecto. Verso 17 dice así: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y el verso 28 dice así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. So, prácticamente aquí, hermano, en este versículo me está diciendo que un obispo ejerce, o se puede decir que es un pastor. No le puedo decir a mi pastor obispo, porque el Espíritu Santo Dios es un humano. Podemos ver, mi hermano, que la palabra anciano, la palabra presbítero, se le da la misma autoridad al obispo o al episcopo. Entonces, aquí en lo que acabamos de leer por medio de usted en Hechos, capítulo 20 y versículo 17, yo lo voy a leer en la versión de Reina Valera 1960, dice la palabra de Dios: desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vimos que en Jerusalén había un colegio de ancianos. Vimos que en la iglesia de Éfeso, que Éfeso fue una iglesia muy importante, donde el apóstol Juan fue obispo, donde el apóstol Juan ejerció una autoridad tremenda sobre toda la iglesia. Pero aquí lo importante y lo que hay que sacar a la luz es que en la iglesia de Éfeso, hermano, había ancianos. No había un obispo monárquico dentro de la iglesia de Éfeso. En Jerusalén también había un colegio de ancianos. Después del libro de los Hechos, capítulo 15 en adelante, mi hermano, podemos ver que ya había un obispo central, que era Santiago. Pero en el principio de la iglesia había un colegio de ancianos. Podemos ver también en Hechos 21, 18, mi hermano, para que vea lo que yo le estoy diciendo. 21, 18, dice: al día siguiente entramos con Pablo en la casa de Jacob. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Entonces vemos que la iglesia no tenía un templo. Yo lo he venido diciendo en varios videos. La iglesia se reunía en pequeñas casas, pero en cada casa había un gobernante o había un colegio de ancianos. En garajes, hermano. ¿Mande? En garajes. En garage. En garage. Era donde se reunía la iglesia primitiva. Perfecto. Podemos ver también a los filipenses, mi hermano. Vamos a ver las iglesias que el apóstol Pablo funda, esas comunidades cristianas, y cuál es el orden que sigue esas iglesias. Filipenses capítulo 1 y versículo 1.
Si usted lo encuentra más rápido, lo puede leer. Filipenses 1:1 1:1. dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que están en Filipos y que por estar unidos a Cristo Jesús forman parte del pueblo santo de Dios. También a sus líderes, dice mi versión, y diáconos. Amén. Yo lo voy a leer en la Reina Valera de 1960, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Entonces, la iglesia de Filipos tenía un colegio de ancianos, tenía un colegio de obispos. Entonces, mi hermano, un obispo es simplemente un líder, como un pastor. Él era un líder que la Biblia, el apóstol Pablo, le da la misma autoridad a un obispo y a un anciano. Y a un diácono. A un diácono sí eran los ayudantes de los obispos, ¿no? Y de los ancianos, ajá. Los diáconos, sí era como, no inferior, pero sí era como un apoyo, por llamarlo de esta manera. Perfecto. Pero aquí el punto que salga a la luz pública, mi hermano, es que en el principio de la iglesia había ancianos, había obispos. La carta a los Filipenses nos dice el apóstol Pablo, dice: gracia y paz, en el versículo 1 dice, junto con los obispos. Esto existen historiadores católicos como Harnack, existen historiadores católicos como Sullivan, que son católicos que están dentro de las enciclopedias católicas, que reconocen que en los primeros años de la iglesia no existía un obispo monárquico, sino que en los principios de la iglesia había un colegio de ancianos, había un colegio de obispos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que dentro de las iglesias había un liderazgo compartido, que eran los administradores de orar, de leer la escritura, de llevar a cabo la predicación del evangelio. ¿Por qué nosotros decimos que los apóstoles, mi hermano, no fueron obispos monárquicos? Porque los apóstoles fueron 100% misioneros. Los apóstoles nunca se establecieron en una sola iglesia o en una sede. San Pedro nunca se estableció en la cátedra de San Pedro. San Pedro fue un misionero 100%. El apóstol Pablo hizo viajes misioneros. Entonces, todos los apóstoles fueron misioneros 100%, y la Biblia no nos dice que pudieron ejercer un episcopado monárquico, de tener una jurisdicción sobre toda la iglesia. Lo que hacían los apóstoles era que los apóstoles visitaban las iglesias, y por medio de la visitación de la iglesia ordenaban obispos o ordenaban ancianos, sí, pero esto se trataba, mi hermano, de una fraternidad en la fe. La ordenación de obispos y la ordenación de ancianos, mi hermano, usted puede leerlo en la carta a Bernabé. La epístola a Bernabé nos dice que la ordenación de los obispos o la ordenación de los ancianos, los que se encargaban de llevar a cabo la elección, quién iba a ser el obispo o el pastor, era la misma iglesia, era la misma grey, eran los mismos creyentes, y buscaban lo que decía Pablo, que sea una persona de buen testimonio, de una sola mujer, no dado al vino, no avaricioso, o sea, una persona que tuviera buen testimonio. Ahorita, hoy en día, vemos cómo Roma ordena a los presbíteros, mal llamados sacerdotes, como una institución. No se trata ya de una fraternidad en la fe, una confianza en la fe, como lo hacía Pablo a Timoteo, Pablo a Bernabé, Pablo a Tito, que era de confianza, de fraternidad en la fe. No era como una ordenanza de una institución, como hoy en día lo podemos ver. Entonces nos vamos dando cuenta, mi hermano, que la iglesia, su modelo a seguir no era obedecer una cabeza visible, sino que la iglesia se sujetaba a un colegio de ancianos, a un colegio de presbíteros, que eran los encargados de administrar la iglesia. Por eso la iglesia evangélica cree que dentro de la iglesia existen dos ministerios,
que son los pastores y los diáconos. O hay iglesias protestantes como luteranos, como anglicanos, que les llaman todavía obispos o episcopos, que la Biblia, lo acabamos de ver, que nos da la misma autoridad a un anciano y a un obispo y a un pastor, porque lo dice Pablo a los hebreos, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y vamos a seguir avanzando, mi hermano. Vemos que Tito, vamos a leer la carta a Tito, capítulo 5 y versículo 17, hermano. Si lo encuentra más rápido, le puede dar lectura. Claro, ¿Tito qué? Tito capítulo 5 y verso 17. Si gusta, yo lo leo en la versión Reina Valera, hermano. ¿Dijo Tito, hermano? Tito capítulo 1, perdón, y verso 5. Está bien, sí. Está bien. Capítulo 1, verso 5, ¿no? Dice así. Es importante también, fíjese, mi hermano, que qué bueno que estamos leyendo distintas versiones, porque hay personas, ¿verdad?, que leemos líderes, por ejemplo, en esto último que leemos, líderes y diáconos, y en otra versión dice ancianos o diáconos, obispos o diáconos. Entonces, tenemos que relacionar lo que estamos leyendo y por qué se escribe así, ¿verdad? Voy a dar lectura a Tito capítulo 1, verso 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras a ancianos en cada ciudad como te mandé, ¿verdad? Así es, mi hermano. La voy a leer yo, la Reina Valera dice: por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te lo mandé. Entonces, hermano, vemos que los apóstoles mandan a un colegio de ancianos, a un colegio de presbíteros. Los apóstoles nunca nombraron un obispo monárquico. Los apóstoles nunca nombraron una cabeza visible. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Literalmente Pedro murió sin saber que era papa. A Pedro lo hicieron papa muchos siglos después, pero no nos vamos a estancar ahorita en eso. Entonces mismo la carta a los filipenses, la carta a los efesios, la ordenanza del apóstol Pablo a Tito, la ordenanza del apóstol Pablo a Timoteo, y podemos ver más citas, mi hermano, pero yo creo que con estas citas son suficientes. También existen muchas citas bíblicas, mi hermano, en la carta a los romanos, que es una carta muy importante, porque la Iglesia de Roma hoy en día, como institución dogmática, reclama para sí mismo, pues, ser precisamente la Iglesia de Cristo, porque dicen que pueden reclamar una sucesión apostólica hasta el apóstol Pedro, una sucesión interrumpida, dicen ellos, ¿verdad? Hermano, y la Iglesia Católica, ¿qué nos dice, pues? Pero podemos ver, mi hermano, que también lo único que le falta a la Iglesia Católica es dejarse de tantos cuentos y decir la verdad. Decir que no existe un papa representante de Dios en la tierra. Por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, que a través de estos hombres, ¿verdad?, nos han enseñado lo que hoy día nosotros practicamos como iglesia. Fíjese, voy a leer un comentario aquí de una persona que está escribiendo. Es una, pues, no voy a decir el nombre, pero más o menos va a identificar usted quién es por la manera de, por la manera de escribir. Dice aquí, dice, Arnold dijo que Dios no dejó ninguna autoridad, y Barragán dijo que Hebreos 13:17 sométanse a sus dirigentes. Entonces, mi hermano, hay personas laicas o personas que vienen aquí, ¿verdad?, y que buscan en el internet alguna página apologética, ya quieren creer que son apologistas, cuando sinceramente no se dan cuenta la autoridad que el Espíritu Santo, o sea, a estas personas, mi hermano, no sabe quién es el que dirige, si Felipe o el Espíritu Santo de Dios, allá cuando están bautizándole a uno. Él no logra entender. Fíjese,
fíjese la oscuridad en la que algunas personas están sometidas, ¿verdad? Hermano, para hacer nada más la aclaración, no quisiera detenerme mucho en los comentarios que hacen para no perder la línea que llevamos, pero nada más lo voy a hacer en forma aclaratoria. Lo que estamos diciendo es que sí hay autoridad en la iglesia, pero era una autoridad local, porque es lo que estamos viendo, que hay un colegio de ancianos, un colegio de presbíteros dentro de las congregaciones, pero es una autoridad local, no una autoridad universal como lo ve Roma. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Nunca hemos negado una autoridad, porque la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. El apóstol Pablo también exhorta a la iglesia, ¿verdad? Que se sujeten a los ancianos, a los obispos de la iglesia, pero no, es muy diferente a lo que nosotros estamos diciendo, a querer justificar una cabeza visible que es el jefe monárquico sobre toda la iglesia, y toda la iglesia tiene que rendirle cierto honor, ¿no? Por esto lo estamos diciendo, pero vamos a seguir adelante, mi hermano. Sí, adelante, continúe. Le decía a mi hermano que... Como le digo, pues estos videos, hermano, van a ser mucha bendición para personas como nosotros que no entendemos bien, pues. Sí, mi hermano. Le decía hace un momento que que el pastor de Hermas es una epístola, podemos llamarlo de esta manera, porque no es un libro, pero el pastor de Hermas nos da una luz a través de la historia, a través de la tradición, que precisamente los que ordenaban a las iglesias, como lo dije hace un momento, o los obispos de las iglesias, era la grey, era la congregación. Ahí podemos ver el orden. Los obispos tenían que estar establecidos en una congregación, y podemos ver que el obispo era el encargado de la congregación, o el colegio de obispos, el colegio de ancianos. También tenemos otra referencia, hermano, de Clemente de Roma. No sé si usted por ahí tenga la fuente o quiera leerlo o darle lectura. Sí, claro, déjeme buscarlo, que específicamente, hermano, ¿qué es lo que quiere que busque? Clemente de Roma, cuando escribe, hermano, y esto es muy importante también que nuestros amigos católicos y nuestros hermanos evangélicos lo sepan, ¿verdad? Yo sé que muchos hermanos evangélicos, gracias a Dios, se han documentado mucho en la historia, se han documentado mucho en la patrística, que es importante para defender nuestra fe, que es la maleable tradición que dice la Iglesia Católica. Pero podemos ver cuando Clemente escribe 3 epístolas, y nada más es una tradición, ¿verdad? Porque la epístola de Clemente a los Corintios, pues no dice quién es el autor, pero por medio de una tradición se dice que se le atribuyen a Clemente de Roma. Pero usted puede ver, mi hermano, que esa iglesia tenía problemas de enseñanza, de doctrina, pero usted puede leer a Clemente de Roma, que Clemente nunca menciona a un obispo monárquico en Roma. Usted puede ver que Clemente menciona un colegio de ancianos. Dice, obedeced a los ancianos. Usted puede ver a Clemente, y sería muy extraño, ¿no? Porque Clemente, cuando escribe esa epístola, se expresa muy bien de la iglesia de Roma. Dice la amada, voy a parafrasear porque no recuerdo las palabras exactas, pero dice la amada, la alabada, etcétera. O sea, era una iglesia en gran estima para los cristianos, amén. Pero era una iglesia perseguida, donde estaba el centro del imperio. Pero aquí lo importante a resaltar es que también Clemente dice que se sujeten o que obedezcan a los ancianos de la iglesia. Nunca menciona, mi hermano, tampoco un obispo monárquico. Entonces es importante decir esto, ¿verdad? Es muy, muy importante. Cuando San Ignacio de Antioquía, y esto es también muy importante, mi hermano, porque ya vamos a entrar a terrenos ya más, más tradicionales para la Iglesia Católica, ¿no? Cuando San Ignacio de Antioquía escribe las 7 epístolas ignacianas, que se cree que en realidad fueron 10, pero 3 dicen que son espurias, o que son apócrifas, pero vamos a ver lo que dice la tradición y la historia, ¿no? 7 epístolas ignacianas. Fíjese, mi hermano, cuando San Ignacio dice que donde está el obispo, está la iglesia universal,
¿Sabe usted a quién va dirigida esa epístola? A Esmirna. Va a Esmirna, precisamente, No, y en a ese tiempo, no a Roma. En ese tiempo el obispo de Esmirna era Policarpo, que se cree que Policarpo era un discípulo directo del apóstol Juan. Irineo de León, que convivió con Policarpo, para él es un halago tener de amigo, tener de hermano a Policarpo de Esmirna, porque él había convivido personalmente con el apóstol Juan. Esto lo dice Irineo de León, ¿verdad? Pero cuando San Ignacio de Antioquía dice que la iglesia es universal, va dirigida esa epístola a Esmirna, a la ciudad de Esmirna, y donde dice que obedezcan al pastor. Ya San Ignacio de Antioquía, mi hermano, y esto es importante recalcarlo, es el primero, ya 105, 110 años después de Cristo, unos 50, 45 años ya había muerto el apóstol Pablo, ya había muerto el apóstol Pedro. Es el primero que empieza a hacer diferencia de un episcopo o un obispo, un anciano y un diácono. Entonces ya para este tiempo como que la iglesia ya empieza a tomar un modelo, ¿verdad? Ya de un obispo responsable solo, pero nada más son ciertas referencias, ¿no? No lo podemos tomar tan así. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque cuando San Ignacio de Antioquía escribe su epístola a los romanos o a Roma, escribe 7 epístolas. Fíjese usted que es tan interesante que escribe a Roma, dice que la amada es Roma, también alaba a la iglesia de Roma, en gran estima la tenía San Ignacio de Antioquía, pero aquí lo que tenemos que resaltar, mi hermano, es que San Ignacio de Antioquía nunca menciona un obispo monárquico en Roma. Entonces, imagínese usted que San Ignacio era una persona, algunos escritores y algunos eruditos lo toman como que era una persona un poco también excesiva, ¿verdad? Porque había cristianos que podían influenciar para que no fuera llevado al martirio, pero él les dice que no se metan en el juicio. No, el Señor, yo ahí no discuto nada, ni soy nadie para opinar absolutamente nada. Yo nada más estoy diciendo lo que yo he leído. Yo, para mí, San Ignacio, pues fue un gran cristiano que amó al Señor Jesucristo, que defendió la fe cristiana ante los judaizantes, ante los gnósticos. Pero aquí lo que quiero recalcar, mi hermano, es que cuando San Ignacio escribe a Roma, San Ignacio no menciona a ningún obispo. O sea, nunca menciona, para este tiempo de San Ignacio, para el año 105, de San Ignacio no se sabe nada de su vida personal, mi hermano. Nada más se tienen las 7 epístolas, pero no se sabe absolutamente nada. Por ahí hay documentos apócrifos que dicen que San Ignacio fue aquel niño que se le sentó a Jesús en las piernas, cuando dice, dejad que los niños vengan a mí. No sé si... Hermano, leyendas. La misma escritura, si usted pone atención, ahí mismo dice leyenda. Ajá, o sea, es como lo digo, ¿verdad? Pero cuando San Ignacio escribe sus epístolas, no menciona ningún obispo monárquico. Para este tiempo ya ya Clemente, si no mal recuerdo, no sé quién, no recuerdo el orden exacto de los papas, pero para este tiempo ya tendría que haber 4 o 5 papas, o 5 pontífices en Roma, o 5 obispos monárquicos que tenían el poder, la autoridad, las llaves eclesiásticas sobre toda la iglesia. Pero fíjese lo interesante, mi hermano, que para San Ignacio, el que le da la autoridad, si usted lee las epístolas, cuando escribe una epístola personalmente a Policarpo de Esmirna, y también es un hombre que lo tiene en gran estima Policarpo de Esmirna. Incluso cuando existe aquel cisma, creo, si no mal recuerdo, si alguien me quiere corregir si digo algo mal, no me recuerdo si el nombre era Evaristo o Anacleto o Cleto, no recuerdo, pero Policarpo de Esmirna tiene que venir desde Esmirna a Roma a arreglar el cisma que el obispo de Roma no pudo arreglar. Entonces no había un obispo legalista que tuviera el poder universal sobre toda la iglesia. Esto, como yo se lo he dicho a los católicos, ¿verdad? A nuestro amigo Josué, a Mónico, es una tradición, pero es una tradición maleable que ha hecho, incluso
leía un católico, mi hermano, que decía que la enciclopedia católica no es católica porque no coincide con lo que él cree. Hoy lo estaba leyendo precisamente. Hermano, Tenemos que ser muy sinceros y tenemos que ser muy honestos. Sabemos que no somos historiadores, pero sí leemos muchas fuentes primarias, ¿verdad? Que dan fe y dan de la legalidad precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, mi hermano, cuando aquí voy a cerrar este punto con San Ignacio, cuando dice que la iglesia es universal, tenemos que leer en qué contexto está hablando San Ignacio, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus principales opositores, mi hermano? Los principales opositores eran los judaizantes, que querían que la iglesia judaizara, ¿verdad? Que guardara el sábado, que ya siguiera haciendo sacrificios, pero cristianos, ¿no? Los gnósticos, aquellos dualistas que decían que el alma es buena, pero la carne es mala. San Ignacio tuvo que luchar en contra de ellos, de los gnósticos, del dualismo. Cuando dice que la iglesia es universal, precisamente es eso, ¿no? Porque los gnósticos eran pequeños grupos, mi hermano, que salían a relucir a la luz pública en pequeñas comunidades. El gnosticismo no era así una religión abundante que estuviera en todos lados y que no, o sea, eran pequeños grupos de gnosis que se creían sabios, sabiduría, que eran influenciados por el pensamiento platónico, por el pensamiento griego, tenían mucha filosofía, pero eran grupos pequeños que salían a flote, que decían que tenían la verdad de Jesús. Decían, nosotros tenemos la verdad de Jesús, que Jesús no se las quiso revelar a los apóstoles. Por eso Irineo de León, y ahorita vamos a entrar a ese punto, Irineo de León también escribe su refutación en contra de las herejías. Entonces, cuando San Ignacio dice que la iglesia es universal, no es, y si usted quiere aportar algo aquí, mi hermano, adelante. Cuando dice que la iglesia es universal, está hablando precisamente de que la iglesia no es como el gnosticismo, que son grupos pequeños que nacen así muy esporádicamente, sino que la iglesia de Jesús es para todos y el evangelio crece para todos. Lo mismo dice Tertuliano más adelante, mi hermano, le dice y así los desafía a los emperadores, ¿verdad? Dice, nosotros somos apenas de ayer. O sea, el cristianismo tiene 2 siglos. Estoy parafraseando palabras de Tertuliano. Dice, pero estamos en los mercados, estamos en los baños públicos, estamos en las plazas, estamos en las montañas, y estoy parafraseando, estamos en todos lados, porque la iglesia, mi hermano, entre más era perseguida, la iglesia más crecía. Entonces, a lo que quiero aterrizar es que cuando San Ignacio dice que la iglesia es universal, o sea, la iglesia crece, Jesús es para todo el mundo, ¿no? Jesús vino para todos, pero nunca lo dijo en la proporción o en la connotación de decir de adjudicarse un nombre, de decir que la iglesia se identifica por un nombre como una institución dogmática, como ahora han tergiversado los católicos de rito latino y queriendo identificar esa iglesia con un obispo universal. En el principio no fue así, mi hermano. Por eso es tan importante y tan interesante hacer este tipo de videos. Los católicos que son honestos, los que son sinceros, si se van a la enciclopedia católica, si van a los eruditos católicos de renombre dentro del catolicismo romano, me darán la razón, que caen a la conclusión que la Iglesia Católica no puede demostrar que en los primeros 2 siglos había un obispo monárquico, por lo menos antes del obispo Pío, a mediados del año 160 después de Cristo. Para este tiempo ya había un obispo no monárquico, pero sí principal dentro de la iglesia de Roma, por llamarlo así de una manera, pero no tenía el poder universal sobre toda la iglesia. No sé si usted quiere aportar algo acerca de cuando San Ignacio dijo que la iglesia es universal. Oh, sí, mi hermano, claro. En algunos de mis videos yo he dado nombres de teólogos católicos que ellos mismos dicen que en los primeros 3 siglos y medio no pueden identificar a la Iglesia Católica como tal hoy día.
y dice que todos varían en doctrina, en conocimiento y aquí y allá, haciendo una comparación de lo que la Iglesia Católica hoy día, ¿verdad? Entonces, algunas personas que ni siquiera se toman la libertad de apuntar los nombres y escudriñar, simplemente se ponen a comentar cosas que ni ellos mismos se entienden. Lo que usted dijo, mi hermano, fíjese de que los judaizantes querían como acaparar, así, minimizar, es decir, solo nosotros, ¿verdad? Y cuando Ignacio de Antioquía está diciendo, no, la iglesia es universal, él está queriendo salir de ahí, ¿no? Para no quedar preso en una burbuja de solo nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Y ya. Entonces, ¿qué es lo que hoy día la Iglesia Católica Romana hace? Lejos de la libertad que Ignacio de Antioquía les está dando, ellos lo están extra exaltando y lo están puntualizando a un solo hombre. Ahora, otra de las cosas es que tenemos que ver los griegos en los que se escriben. Fíjese que ese griego en el que escribe, donde está Jesucristo, está el obispo. Acabamos de ver que puede ser un pastor, ¿verdad? Entonces sería, donde está Jesucristo está el obispo, no sacerdote, está la iglesia. Y fíjese que la siguiente palabra, la palabra católica, no es un sustantivo, es un adjetivo. Y un adjetivo va a calificar lo que la iglesia es. Pero fíjese de que esta palabra como adjetivo no solo tiene el significado de universal, sino también denota que también significa verdad, la verdadera. Entonces, donde está Jesucristo, está el obispo, está la iglesia verdadera, es una de las tradiciones, es una de las traducciones que algunas personas han escrito en sus comentarios. Donde está Jesucristo, está el obispo, donde está el obispo, está la iglesia única. Es la otra traducción que los que saben han escrito, ¿verdad? Donde está Jesucristo está el obispo, donde está el obispo está la iglesia, ¿verdad? Para todos. ¿Por qué, mi hermano? Porque recordémonos que antes, hermanos, todos ellos eran evangelistas. Todos ellos hablaban del evangelio de Jesucristo, ¿verdad? De la muerte, sepultura, resurrección al tercer día, según las escrituras. ¿Cuáles escrituras, hermano? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos remontamos a aquella época, y yo me encuentro con Ignacio de Antioquía, él, como evangelizador, él me va a presentar a Jesucristo. Él no me va a presentar un dogma hecho en un concilio. Él no me va a presentar una religión. Él no me va a presentar un haz esto, más esto, más esto, más esto. Te suma la gracia, más la gracia, más la gracia. Y te va a dar resultado una salvación. No. Él venía y me decía, mira, el Señor Jesús es el Cristo. Él murió por ti. ¿Verdad? Él fue sepultado. Él resucitó al tercer día. ¿Verdad? Conforme a las escrituras, y entonces iba a las escrituras y me comenzaba a decir, mira, aquí el profeta habló de él, que tenía que ser muerto, que tenía que ser llevado a la cruz, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello. Entonces, la iglesia tiene una cualidad, mi hermano, como un adjetivo, ¿verdad? Y que es evangélica. Ahora, en algún cierto video yo le dije a un católico que no existía una iglesia como tal, por nombre distintivo, porque ciertamente no vamos a encontrar ningún escrito que diga la iglesia pentecostés evangélica, la iglesia bautista evangélica. Tampoco vamos a encontrar un escrito que diga católico apostólico de Roma. No vamos a encontrar esto, porque estamos hablando de adjetivos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de adjetivos, tenemos que entender lo que estamos leyendo. Si no entendemos lo que estamos leyendo, va a ser una excusa para seguir cerrando los ojos a la luz verdadera que es Jesucristo. Más bien, hermano, yo hablé del edicto de Tesalónica y me voy a adelantar unos años solo para argumentar esto. El edicto de Tesalónica, ¿verdad? Dice el emperador Teodosio, les ordeno que se llamen. Aquí
está agarrando un sustantivo, lo está haciendo y te está obligando a que te llames así. Está diciendo, llámate cristiano católico, orden imperial, ¿verdad? Entonces, ya no es que tú seas católico como un adjetivo, una cualidad, no. Ahora es un nombre el que se está colocando ahí en su mismo contexto. Regresamos a Ignacio de Antioquía. Si nosotros revisamos bien lo que es la iglesia de Jesucristo, todas las personas, ¿verdad?, que siguen al obispo o pastor, porque está Jesucristo ahí como cabeza, tiene que evangelizar, hermano, tiene que dar el mensaje de salvación. Nosotros no vemos esto en el catolicismo romano. Nosotros no lo vemos. Jamás he visto yo que un católico venga a tocar mi puerta y me presente el mensaje de salvación. Jamás he visto yo que alguna persona lo haga. No, no hoy día. Sí, mi hermano, eso que usted acaba de tocar es muy, muy, muy importante, mi hermano. Yo le voy a leer algo para que escuchen nuestros amigos católicos y nuestros hermanos evangélicos. Hay un erudito católico de nombre Raymond Brown, admitió, dice, no se menciona a un solo obispo en Roma, probablemente porque la iglesia todavía no tenía la doble estructura de presbíteros y diáconos. Dice Raymond Brown, Antioquía y Roma, cunas del cristianismo católico en el Nuevo Testamento. A ver, hermano, explíquenos eso que acaba de leer, por favor, porque algunos aquí, algunos presentes, casi no captamos eso de la doble estructura. Ajá. Dice el erudito católico Raymond, dice, no se menciona a un solo obispo en Roma, probablemente porque la iglesia todavía no tenía la doble estructura de presbíteros y diáconos. Luego dice otro erudito católico de nombre John Mier, dice, también confirma, Ignacio no dice nada sobre la existencia de este oficio fundamental en la iglesia romana. Probablemente porque podemos ver en la primera de Clemente no existía en Roma en ese momento el ministerio petrino en el Nuevo Testamento y las tradiciones patrísticas. Entonces, existen eruditos católicos que nos dicen precisamente, era lo que yo le decía hace un momento. ¿Cómo se llama ese erudito católico que acaba de leer? Porque fíjese que nosotros tenemos la mala costumbre de que se nos dan las referencias, se nos dan los nombres y no apuntamos lo que se nos está dando. Es de nombre, hermano, se llama Raymond, con D al último, Brown, con B-R-O-W-N. Raymond Brown. Ajá. Entonces, hay testimonios, ¿verdad? Que nos dicen, precisamente basados en lo que es la historia de la iglesia, de que no se menciona una estructura monárquica. Por eso nosotros, los evangélicos, rechazamos rotundamente que el obispo de Roma, como decía este pastor Percy, señor verdaderamente pastor según él, entonces, como decía él, ¿verdad? O sea, eso es algo que no se puede comprobar. Fíjese, mi hermano, el discípulo Clemente en su epístola menciona a Apolos, menciona a Pedro, pero nunca menciona a Lino, nunca menciona a Cleto, nunca menciona a Anacleto, o sea, no menciona a un obispo de Roma. Esto es interesante porque es una tradición tan fundamental para poder decir que son la iglesia de Cristo, porque pueden demostrar una sucesión interrumpida hasta Pedro. ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Le voy a comentar esto como paréntesis. Allá por los 380 y tantos, 82, 83, el autonombrado papa, el obispo, ¿verdad? Dicho sea de paso, era un asesino porque se metía a las iglesias a asesinar a las personas que estaban ahí, hombres, mujeres, niños. Él enfrentando, teniendo estas confrontaciones, le dicen de que, no recuerdo el grupo que se lo dice, pero le dicen, nosotros tenemos una descendencia hasta Jesucristo, ¿verdad? Entonces él se quedó callado, no sabía qué contestar.
Pero resulta que al día siguiente, mi hermano, como que él lo soñó, o como que lo estuvo pensando toda la noche, él de la nada se saca un famoso catálogo, el catálogo liberiense, ¿verdad? Sí, Y mire, mi comienza, hermano, referente a lo que usted está hablando, le voy a dar esta cita. Existe un erudito católico de nombre no soy muy bueno para mencionar nombres en inglés, espero entender, Murdoch, Murdoch, ajá, B-U-R-N guión Murdoch, así como se escucha en español. Dice, admitió, ninguno de los escritos de los primeros 2 siglos describe a Pedro como obispo de Roma. El desarrollo del papado, esto lo dice Faber 1954, dice, los comentarios de Hermann Babing también son relevantes. Está claro de las listas de los obispos, eso es importante, mire, mi hermano, de las listas de obispos en Egésipo, Ireneo, en el fragmento de Muratorio, Hipólito, Tertuliano y Epifanio, que a finales del siglo II e incluso a principios del siglo III, Pedro era aún no se le consideraba obispo de Roma. Esto lo dice un erudito católico. wow, un católico lo dice, un verdadero erudito, no un laico de estos que se hacen llamar apologistas y andan ahí No. Estamos hablando ya de fuentes más serias, ¿verdad? Entonces, a Pedro no se lo... Es precisamente por eso yo invito a mis hermanos evangélicos y a nuestros amigos católicos que nos sigan acompañando en los próximos videos, porque vamos a entrar cómo la iglesia evangélica se identifica, que cómo somos la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia católica tiene muchos prejuicios, que si hay bautistas, que si hay pentecostales, que si hay... O sea, ¿cómo se identifica la verdadera iglesia? La verdadera iglesia, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quisimos arrancar de este punto, mi hermano, que el orden de la iglesia no era un modelo como Roma se lo hace saber a los feligreses, sino que era un colegio de ancianos, un colegio de presbíteros. Los mismos eruditos católicos dicen, ¿verdad?, que Pedro no se le conoció que fue obispo en Roma, porque mire, mi hermano, esto es importante. Por una vez muchos católicos dicen, pero existe San Irineo de León. Miren, Irineo de León, mi hermano, nunca menciona a Pedro como obispo monárquico de Roma. Irineo de León dice que los 2 grandísimos apóstoles fundaron la iglesia de Roma, eso es lo que él dice. Su lista empieza con Lino, no con Pedro, y esto es interesante, y aquí es donde tenemos que poner la lupa, ¿verdad? Abran la lupita y pongan la lupa. Hágale zoom, porque Irineo de León no pone a Pedro como cabeza principal y después a Lino y después todos los que le siguen. No, esto no sucede de esa manera. O sea, dice que los 2 grandísimos apóstoles, Pedro y Pablo, fundaron la iglesia de Roma. Pero también es interesante, ¿verdad?, lo que dice Irineo de León, mi hermano, porque mire, Pablo, cuando escribe a los romanos, está en Romanos 16. Si quiere lo leemos. Claro, permítame. Vamos a leer Romanos 16. Permítame. Para terminar mi comentario, hermano, lo que usted acaba de decir, fíjese que los propios eruditos católicos descartan todo listado como auténtico. Lo descartan. Simplemente dicen que sí es cierto, el catálogo liberiense sí fue escrito en el año del obispo Dámaso, pero de una irrealidad, de un invento, de un sueño, dice un atrevido por ahí. Por eso no le dan la veracidad de lo que él escribe. ¿Qué cita dice? ¿Romanos? Voy a leer Romanos capítulo 16, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Dice, les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, le ayuden en cualquier cosa que necesite. Voy a brincarme un poquito más adelante. Dice, saluden también a la iglesia de su casa, saluden a mi amado hermano Epéneto, que fue el primer convertido en Cristo en Acaya, saluden a María, tanto, y no María la mamá de Jesús, ¿verdad?
Saluden a Amplías, a Urbano, a Peles, a Aristóbulo, a Herodión, a Trifena. Hermano, Pablo manda a saludar a 27 personas. Y nunca un papa. Romanos se escribe aproximadamente en qué año, mi hermano, según la tradición, ¿verdad? En el año 53, 54, 55 después de Cristo. Para este tiempo, Pedro ya tendría que haber ejercido un episcopado monárquico en Roma. Pero usted se da cuenta que Pablo dice, nadie me acompañó, nada más Lucas. En la carta a los romanos, porque Pedro estaba preso en Roma y había sido condenado a muerte. Dice, todos me abandonaron, excepto Lucas. Ajá. Esto es interesante, mi hermano. Pablo también hace una referencia y dice, deseo oírlo saber, ¿verdad? La cita, si no me corrige, dice, para confirmar sus dones o algo así. Pero nos da a entender que Pablo deseaba ir a ver a la iglesia de Roma para confirmarlos en la fe. La pregunta que yo hago es, ¿dónde estaba el obispo monárquico? No existía, mi hermano. Por eso nosotros llegamos a la conclusión que nosotros estamos dando nuestra primicia en la Biblia. Mira, hermano, aquí prácticamente lo que estamos haciendo es desenmascarando las mentiras católicas, porque esto que nosotros estamos mostrando es las iglesias a manera evangélica, ¿verdad? Exactamente, mi hermano. El hecho que no se llamen iglesias cristianas evangélicas no significa que ellos no fueran evangélicos, sino que a ellos se les llamaban cristianos o cristitos y con sus variantes en su acento, ¿no? Entonces, no encontramos una iglesia católica en el libro de los Hechos con Ignacio de Antioquía, con Clemente, en el primero y segundo siglo, mi hermano, no lo encontramos. No existe, hermano. No existe un papa. Otro dato interesante, mi hermano, yo hace algún tiempo tuve un debate con un apologista católico y yo le hacía un hincapié, le decía, mira, el libro de los Hechos se escribe en el año 75-80 después de Cristo. Ajá. Porque es un libro histórico. Se cree que lo escribió Lucas, ¿verdad? Y si leemos el libro de los Hechos, para este tiempo ya tendría que haber dos papas. Dos papas. O tres, ¿verdad? Muy no. Entonces, usted lee el libro de los Hechos y nos damos cuenta que Lucas no menciona, mi hermano, esa tradición. Así es. Si fuera una primicia tan fundamental para la iglesia, tendría que tener un fundamento escritural, ya sea por el historiador Lucas, ya sea por el apóstol Pablo, ya sea porque da risa, mi hermano, cuando los católicos dicen los dos primeros papas aparecen en la Biblia y dan a Lino y a Clemente, ¿verdad? Pero fíjese, mi hermano, que ignorancia pura. Para los tiempos del apóstol Juan, que el apóstol Juan, esto lo dice Cipriano. Ajá. Cipriano dice que, también lo dice San Juan Crisóstomo, que San Juan Crisóstomo es considerado el más grande doctor de la iglesia, más que San Agustín de Hipona, más que Eusebio, más que, o sea, San Juan Crisóstomo, que era de la iglesia era de la escuela de Antioquía, muy opositor a la escuela gnóstica de Alejandría, donde pertenecía Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Pantano. Entonces San Juan Crisóstomo interpreta la escritura de una manera diferente, la escuela antioqueña y la escuela alejandrina. Por eso los alejandrinos tienen mucho pensamiento gnóstico, mi hermano. Pero nos damos cuenta que San Juan Crisóstomo dice que el apóstol Juan, el hijo del trueno, tiene llaves universales de la iglesia. Cipriano dice que las llaves que son tan peleadas, ¿quién sabe dónde están esas llaves? Esas llaves de Mateo 16, 18 se le fue dado por igual a todos los apóstoles y a
todos los obispos de la iglesia. Permítame, mi hermano, en cierta ocasión, yo sé que usted conoce a un católico o teólogo, Guido Rojas. He estado platicando con él y hablamos acerca de las llaves. Y él me dijo, fíjate que como teólogo, él dice que las llaves se le fueron dadas a Pedro y a todos los que estaban con Pedro en Hechos capítulo 2. Y yo le dije, quiero tu autorización para decir esto cuando lo necesite. Y él me dijo que sí estaba de acuerdo que lo dijera, ¿verdad? Por eso lo estoy mencionando por nombre, porque él como teólogo está reconociendo que las llaves que se le prometieron a Pedro, no que se le dieron a Pedro, no se le dieron a Pedro en Mateo 16, se le prometieron que se le iban a dar, y se le dio la palabra en Hechos capítulo 2, igual que a todos los que estaban ahí. Fíjese, mi hermano, estas llaves, que después dice el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, que era Jesucristo el que las tenía. Bueno, ahora dicen que son otras llaves, está bien, son otras llaves. Vamos a identificar las llaves que se le prometieron a Pedro en el libro de los Hechos como la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, hay un versículo, mi hermano, ya para terminar este video, para que no se nos haga muy largo, porque este es el primer video, ¿verdad? Fíjese que en Hechos capítulo 24, versículo 5, Hechos capítulo 24, los judíos están acusando a un personaje, ¿verdad? Como líder de la secta que antes persiguió. Y este personaje no anda ahí creyéndose de que él es el líder, o de que él manda, o de que él arregla esto, de que él arregla aquello, o de que bajo él está toda una organización eclesiástica, o que todas las iglesias se someten a él. No lo vemos en ninguno de sus escritos. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 5, dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Un líder. Prácticamente están dando un testimonio de que Pablo es un líder. Entonces, si nosotros nos vamos bíblicamente, históricamente, a buscar un líder apostólico, nos vamos a dar cuenta que tenemos el testimonio de que Pablo es el líder. Correcto, mi hermano. Yo no encuentro eso en Pedro. Nunca he encontrado un versículo así. No, mi hermano, y yo me quedé hace rato para dar por terminado, les decía que los católicos dicen que 2 papas aparecen en la Biblia, ¿verdad? Yo cuando hacen ese comentario les digo, no aparecen como papas, aparecen como discípulos. O sea, una cosa es ser un discípulo del apóstol y otra cosa es quererlo catapultar a la cima del cristianismo, ¿no? Es que no tienen opción, hermano. Ellos necesitan mentir, y eso es mentir. Sí, mi hermano. Le decía a mi hermano que para el apóstol Juan, para cuando el apóstol Juan escribe su libro de Apocalipsis, menciona las iglesias, ¿verdad? Las iglesias de Esmirna, de Filadelfia. Y nos damos cuenta, mi hermano, que para este tiempo el apóstol Juan ya tendría que haber 4 papas. Ya tendría que haber 4 pontífices en Roma. El libro del Apocalipsis, por aquí traigo el dato, ¿verdad? Déjame ver si lo encuentro rapidito. El libro del Apocalipsis, y existen otros libros en el Nuevo Testamento. Existen otros libros en el Nuevo Testamento que fueron escritos por el año 80, 85, pero nos damos cuenta de lo que venimos repitiendo, que nunca se menciona una autoridad eclesiástica monárquica. Si nos vamos a la tradición de los primeros 2 siglos, nos damos cuenta que tampoco existe. Por eso los eruditos católicos dicen que no hay pruebas que Pedro haya sido obispo monárquico de Roma. ¿Qué es lo que queremos decir, mi hermano? Y para concluir con este tema, nosotros, para concluir, para cerrar, la iglesia evangélica, y vamos a hacer estos videos, ¿verdad? Para llevar una secuencia. Nosotros, la iglesia evangélica, no reclamamos ser la iglesia de Cristo por tener
una sucesión apostólica. La sucesión apostólica, mi hermano, surgió con un término. Y este término, mi hermano, surgió para refutar a los gnósticos. Los gnósticos decían que tenían la revelación de Jesús, que los gnósticos tenían que revelársela a los apóstoles. Los apóstoles dijeron, momento, nosotros tenemos la revelación directa de Cristo. Los discípulos dijeron, y podemos demostrarlo. Entonces, empezaron a hacer las listas. Un ejemplo, hermano, la lista de Bizancio. Pues fue Constantinopla, fundada por Constantino. Dice el historiador Justo L. González que esa lista fue inventada porque a Bizancio no llegó el cristianismo en tiempos apostólicos, y que el historiador Justo L. González, no lo dice Salvador Barragán, dice que pues, es incongruente que Andrés haya ido a Bizancio a fundar la iglesia de Constantinopla. ¿De verdad? Entonces, sí. Todas las iglesias querían una sucesión apostólica, y lo dice el historiador, no lo digo yo, que quede claro, que hubo listas que fueron inventadas. Pero el fin de esta lista nació con un propósito de refutar al gnosticismo, no para adjudicarse una primacía. Una mentira con otra mentira. Exactamente, ¿verdad? Pero respetable, porque claro. Irineo de León fue un defensor de la fe, y todos, ¿verdad? Orígenes de Alejandría dice que Pedro fue obispo de Antioquía y ordenó a Ignacio de Antioquía como su sucesor en Antioquía. Por eso la tradición antioqueña reclama la primacía de Pedro para ellos. Claro. Rechaza la de Roma. En la Enciclopedia Católica reconoce que Pedro fue obispo de Antioquía antes de que Roma. Y ahí, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden cortar. Se contradice. Ajá, pero lo vamos a dejar así. Entonces, para nosotros, mi hermano, lo más importante, para la iglesia, lo más importante es poder demostrar una conexión doctrinal con Cristo. Así es. ¿En qué me refiero con una conexión doctrinal? Porque sé que muchos hermanos dirán, ¿verdad? No, pues Salvador es bautista, el fulano es pentecostal, pero coincidimos en los principios básicos de la ortodoxia. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que reconocemos que Jesús es el único Salvador del mundo. Amén. Que reconocemos que la cabeza y el fundamento es Jesús. Amén. Reconocemos que Jesús verdaderamente es Dios y es Hijo de Dios hecho carne aquí en la tierra. Amén. Reconocemos que el verdadero vicario de Cristo y el que guía y representa a la iglesia es el Espíritu de Dios, no una cabeza visible. Atención, Noé, ¿escuchaste? El Espíritu Santo, porque Jesús dice, os dejaré un consolador. Él os convencerá de justicia, de pecado. Él os revelará lo que yo os he enseñado, les hará recordar. Él es el verdadero representante de Cristo. Fíjese, mi hermano, que usted que se congrega en las iglesias bautistas y yo que me congrego en las iglesias pentecostales, podemos decir amén a esto que usted está hablando. Exactamente. Pero un católico romano no puede decir amén a lo que un católico ortodoxo dice. No puede. No puede. Roma trata de hereje a los católicos ortodoxos. Y viceversa. Y no pueden decir lo mismo ni los ortodoxos ni los romanos con los católicos coptos. No pueden ellos decir amén. Ellos están completamente separados. Entre el catolicismo hay una división marcada, tanto en Biblia como en dogma, creencias, tradición, historia. Exactamente, mi hermano. No sucede eso con nosotros, que los bautistas tengan su manera de hacer lo que hacen y nosotros nuestra manera de hacer lo que hacen. Yo puedo decir amén a lo que usted hace. Usted puede decir amén a lo que yo hago. Eso no nos dice de que hayan personas que se extralimitan y se minimizan entre lo que hacen. Entonces, cuando vienen y algunas personas que no tienen argumentos, no tienen Biblia, no tienen historia, no tienen patrística, no tienen fundamentos, no tienen nada, dicen, miren el bautista lo que está haciendo, miren el pentecostés lo que está haciendo. Pero nosotros podemos decir, espérame, ese no está conforme a lo que nosotros tenemos por fe. No, él es él y él va a responder
por él se quiere llamar pastor, pero está de acuerdo con las doctrinas católicas, allá que Percy haga lo que quiera. Para nosotros no es. Para el católico sí es. Entonces que sea pastor de católicos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, hermanito Salvador, yo creo que sí, mi hermano, ha sido muy enriquecido, mi hermano. Yo pienso que las conversaciones que usted y yo tenemos, nos agarramos y platicamos y damos y no salimos de lo mismo y seguimos con la historia, con patrística y con Biblia y aquí. Entonces nosotros, por el momento, nosotros tenemos este primer video, ¿verdad? Que estamos intentando hacerlo de esta manera, en esta modalidad. Creo que, creo que tuvimos problemas de audio, yo aquí manejando las cosas, intentando concentrarme correctamente en lo que estábamos haciendo, pero creo, hermano, de que lo más difícil es el primer paso, ¿verdad? sí, mi hermano, yo invito a nuestros hermanos evangélicos y a nuestros amigos católicos. Vamos a ir a través de la historia demostrando cómo Dios ha guardado la semilla pura del evangelio. Porque es siempre, ¿verdad? Es el mismo tema, ¿no? Ustedes no tienen historia, ustedes nacieron de Lutero, tienen 100 años, su changarro tiene 40 años. Vimos que la iglesia primitiva se reunía en changarros porque no existían esas grandes catedrales que regaló Constantino, ¿verdad? Eran changarritos, eran changarritos pobres, pastores humildes, sin letras. La iglesia era acusada de ignorantes, de gente que no tenía letras. Los mismos judíos decían, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Porque Galilea era una tierra marginada, ¿no? Sí. Una tierra de pobres, una tierra sin cultura, y Jerusalén era donde estaba el sumo sacerdote, donde estaba el Sanedrín, donde estaba la curie judía, ¿no? A los que Jesús llama hipócritas. Esto pasó, amigos católicos, con la iglesia primitiva. Se reunía en changarros, en barrancas, en los pantalones. Sí, de noche. Sí, no hay problema con eso. Pero le decía a mi hermano que nosotros lo más importante es poder demostrar una conexión doctrinal con Cristo. Así es. ¿Verdad? La iglesia evangélica sí lo puede hacer y sí lo podemos hacer, ¿verdad? Y esos videos van a ser muy interesantes, mi hermano, porque vamos a ir hablando, ¿verdad? Del siglo III, del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, del siglo... o sea, vamos a ir avanzando sucesivamente para poder demostrarle a nuestros amigos católicos, ¿verdad? Que mire, para nosotros la historia es importante, pero no es una base fundamental. Para nosotros la base fundamental, y yo con esto termino, porque digo que termino, yo nunca paro de hablar. Dice mi hermano, cuando la iglesia primitiva empieza a crecer, sabemos que la iglesia del siglo I fue una iglesia misionera, lo dije, ¿verdad? Los apóstoles fueron misioneros, no se quedaron anclados así de una silla de cátedra petrina y a ver qué pasaba. No, los apóstoles fueron misioneros. A trabajar, a predicar, a enseñar, a fundar iglesias. Pablo hizo 3 viajes misioneros. El apóstol Pedro estuvo en Jerusalén, estuvo en Antioquía, en varias ciudades, ¿no? Entonces la iglesia era dispersa. Usted lee el libro de los Hechos, capítulo 8, y dice la palabra de Dios que la iglesia mandó al apóstol Juan y al apóstol Pedro a supervisar la iglesia de Samaria. Así es. ¿Verdad? Entonces, hubo, hermano, lugares donde llegó el cristianismo, donde nadie sabe por qué medios llegó. Nadie sabe cómo llegó. ¿Por qué? Porque la iglesia en la persecución, la iglesia predicaba. La iglesia dejaba la semilla, Dios daba el crecimiento. Incluso se han encontrado restos de cristianos con corpus paulinos, con ciertas epístolas de la Biblia, enterrados, mártires, porque la iglesia iba siendo perseguida y la iglesia iba predicando, la iglesia iba enseñando, la iglesia era peregrina.
la iglesia crecía y crecía y crecía y crecía. Eso le empezó a preocupar al imperio, porque si en esto se reproducen, o sea, como los búlgaros, ¿verdad? Salen por todos lados. Entonces, hermano, eso le preocupó al imperio. Entonces, la iglesia no tenía una organización así como hoy en día Roma lo quiere dar a entender. Así es, pero yo quiero, hermano, que vamos a hacer un segundo video, y este primer video, pues gloria a Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, para la honra y gloria de Dios, en el poder del Espíritu Santo, sus palabras, ¿verdad? Que hayan sido, nuestras palabras hayan sido guiadas por el Señor Espíritu Santo, ¿verdad? Para edificar, para redargullir, ¿verdad? Para exhortar a aquellas personas que lo necesiten. Hay muchas personas, hermano, como yo lo decía, que tienen su fe simplemente por una convicción histórica, aunque no veas fruto del Espíritu Santo en esa organización donde estás, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjese de que voy a leer esto una vez más. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo, ¿verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y en el verso 20 termina recalcando, ¿verdad? Como un margen, dice así: así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos vas a conocer quién es la iglesia de Cristo y cuál no. Por mucha historia que tengan, el fruto va a identificar quién es de Cristo y quién no está de Cristo, y quién no está en Cristo, ¿verdad? Amén, mi hermano. Una despedida, mi hermano, para terminar. Sí, mi hermano, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor, mi hermano, y es un placer de verdad, poder compartir, poder aprender, porque tenemos mucho que aprender. Nunca dejamos de aprender, pero es muy hermoso, es muy precioso, empaparte de las cosas de Dios, y estos videos, mi hermano, van a ser de mucha bendición, porque vamos a hablar de muchas cosas más adelante, ¿verdad? Ahorita nada más fue un principio, el modelo de la iglesia, el orden de la iglesia. No existía una cabeza visible, lo comprobamos. No existían curas, cardenales, no existía una ciudad predominante, no existían unas vestiduras sacerdotales distintivas, no existían procesiones, no existían íconos a los cuales venerar, no existían rosarios, no existía virginidad perpetua, no existía que a una mujer se la llevaron volando unos ángeles al cielo, no existía que resucitó al tercer día también como Jesucristo. No existía nada de toda esa contaminación mundana que el ecumenismo romano le hizo a la denominación romana apostólica católica de hoy día como iglesia. Hermano, ¿puedo tocar nada más un punto de 3 minutos? Adelante, hermano, adelante. Mire, yo, a mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. Yo pienso que lo peor que lo pudo haber pasado a la iglesia es, lo dije en un video, ¿verdad? Fue casarse con el imperio. Sí. Pero, dice mi hermano, la iglesia del primer siglo, del siglo II en adelante, usted puede ver, Orígenes de Alejandría es un hereje para los católicos, ¿eh? Y Tertuliano. Pero lo citan cuando les conviene. Porque les conviene. Ajá. Orígenes de Alejandría dijo que Satanás y los ángeles también iban a pasar por un fuego, eso no lo ha dicho Mónica en sus videos del purgatorio, iban a pasar por un fuego, ¿verdad? Indirectamente o directamente iban a salir y se iban a salvar. Eso lo dijo
Orígenes de Alejandría. Usted puede leer a Tertuliano, que se une a los montanistas, de ahí nace la secta de los tertulianistas. Protestantes, Ajá, protestantes. porque protestaban. Los tertulianistas fue una secta así herética. Los montanistas era un tipo así avivamiento, ¿no? Que no dejaban que la iglesia se fuera abajo, sino que ellos tenían el fervor del Espíritu Santo. Pero aquí no es el punto. Entonces la iglesia, si usted se fija, la filosofía griega, el pensamiento gnóstico, el pensamiento helenístico de origen griego, decía, no, pues la inmortalidad del alma. El cristiano decía, no, pues la inmortalidad del alma, ¿verdad? Eso es cristiano. Entonces Platón habla del reino de las ideas, ¿no? La iglesia decía, pues la inmortalidad del alma o el reino de los cielos. Pues, todo lo que había cristianos que todo lo que escuchaban filosóficamente griego, que tuviera cierta compatibilidad con cierta filosofía cristiana, lo hacían cristiano. Dijo San Agustín de Hipona que la fe se podía explicar por medio de la filosofía. Ajá. Entonces hubo grandes defensores, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la filosofía, porque la filosofía pues es algo clave, ¿no? Para poder entender o hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica. Bueno, ya estamos hablando de otros términos. Pero aquí lo que quiero llegar, mi hermano, es que cuando la iglesia, cuando los paganos, pues los griegos empiezan a invadir el cristianismo y empiezan a meter filosofías griegas, pensamientos griegos, dogmas de origen griego. Usted sabe bien que los dogmas de origen romano fueron injertados a la Iglesia Católica Romana, vaticanos, ¿verdad? Ahora platicamos con un hermano, ¿qué significa vaticanos? Porque el Vaticano está arriba de un panteón. Es el panteón. Vatica, que era Vatica, el dios del inframundo, ¿no? O sea, hay mucha historia, cómo el paganismo influye en cierta parte a la Iglesia Católica Romana. Y eso en el siglo I, en el siglo II también empieza a suceder, pero Dios siempre guardó a su iglesia, mi hermano. Eso es lo que vamos. Porque la palabra de Dios dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerá contra ella. Entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia de Cristo. Ojo, la verdadera iglesia de Cristo no se identifica por denominación, por yo ser bautista, por ser un metodista, por ser un pentecostal, por ser un reformado, un presbiteriano. La iglesia se identifica por los salvos, por los nacidos de nuevo. Amén. 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 Por eso yo lo decía. Porque no nos contradecimos. Yo por mi parte es todo. Fíjese que usted tocó a Platón, y Platón era uno de los que decía y creía en la inmortalidad y la resurrección, obviamente, ¿no? Entonces, el católico ahí no sabe sinceramente, porque él dice, el que es salvo se va a ir al purgatorio y no importa lo que haya hecho, siempre sí o sí va a ser salvo. Entonces, porque el purgatorio le va a ayudar a ser salvo. No se dan cuenta de lo que están predicando, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Entonces ellos mismos no entienden lo que es la salvación. Ellos no saben sinceramente si son salvos. Usted le pregunta a un católico si es salvo y le va a decir, no sabemos hasta si persevero, tal vez. Si no persevero, no. Entonces de nada le sirven todos sus ritos religiosos que está cometiendo hoy día. Pero aquí ya vamos a entrar en otro tema. Sí, para no desviarnos. Hermanos, porque creo que ya llevamos más de una hora. Yo por mi parte es todo, mi hermano. Le agradezco mucho esta invitación. Un abrazo y un saludo y todo lo que decimos a nuestros amigos católicos. También les mando un abrazo y un saludo. Y espero que este video realmente sea de bendición y sea de edificación para todos. Vamos a ver los frutos de los evangélicos y los católicos, leyendo lo que han escrito. A rato, cuando tengamos tiempo, vamos a ver qué es lo que salió de su corazón. Cuando la luz es expuesta, se manifiesta lo que en verdad hay dentro de su corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Escuchando, viendo, analizando lo que se escribe, lo que se habla, lo que vemos. Aquí es donde nosotros vamos a ver qué había dentro de tu corazón cuando escuchaste la verdad.
Entonces, hermano, pase una linda noche, que el Señor me lo bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro, que el ángel de Jehová campe alrededor de usted, alrededor de su familia, que lo siga bendiciendo, que lo siga protegiendo, que lo prospere en buena salud y que lo haga prosperar, ¿verdad? Así como ministro de la palabra de Dios que es usted mismo. Gracias, mi hermano. Igualmente un abrazo y muchas bendiciones. Pase linda noche. Gracias.